Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Vamos a realizar un nuevo test. En esta ocasión le toca al disipador de la marca Noctua, el NHU12S, más conocido como el Redux. Vamos a ver qué tal le va, ya que alcanza 1700 revoluciones por minuto en este ventilador de 120 milímetros. La prueba que vamos a realizar consiste en realizar 3 pruebas, primero con Cinebench, R20, luego con un par de juegos y por último un renderizado. El equipo que estaremos realizando las pruebas es en un gabinete 4000D Airflow de la marca Corsair. Este gabinete tiene estructurado internamente 3 ventiladores frontales, uno superior y uno trasero. Además de que el procesador al que vamos a probar y testear es el Ryzen 5600X con el disipador de la marca Noctua, el Redux. Estas pruebas van a estar realizadas en 3 momentos. Primero con una configuración controlada como es el Thunderbolt, es decir, temperaturas más bajas, frecuencias más bajas, pero también un rendimiento un poco menor. Además de que el disipador Redux va a tener aplicada una configuración y una curva en los ventiladores para que también probemos cómo cambia configurado y a la vez después en stock. Primero vamos a hacerlo todo controlado, después sin ningún cambio y por último una última prueba con solo el procesador y el disipador sin nada de ventiladores. Y como ya se habrán dado cuenta, mientras les explicaba de fondo ya se estaba llevando a cabo la primera prueba, al mismo tiempo monitorizando sus resultados tanto en la temperatura, las frecuencias y las velocidades de los ventiladores, tanto del disipador como del gabinete. De todas formas, al final en conclusiones estarán las gráficas para que puedan apreciar mejor los resultados. En pantalla ustedes también ya estarán apreciando el siguiente testeo, que es el primer juego que vamos a estar testeando, el Witcher 3. Lo mismo, mismas configuraciones. El gabinete es el Airflow 4000D. Tiene 3 ventiladores frontales, uno superior, uno trasero. Además de que es el procesador Ryzen 5600X, tiene el disipador Noctua NHU12S, más conocido como el Redux, y además tiene aplicada una curva en el ventilador y el procesador también está con Thunderbolt, menor voltaje para que controle menores temperaturas y menores frecuencias. Terminando el Witcher 3 vamos a estar testeando el Horizon Zero Dawn, que es un juego un poco más reciente comparado con el Witcher 3 y que le va a exigir un poquito más a nuestra computadora, así que le viene bien. Y como les repito, todas estas son pruebas controladas, ya después va a venir todo de stock, tanto el disipador como el procesador. Entrando a la última prueba de este primer testeo es en un renderizado. Vamos a estar renderizando un video 4K de aproximadamente 10 minutos. Vamos a ver en qué tiempo lo tiene. Igual vamos a estar checando sus temperaturas, su frecuencia y la velocidad del ventilador del disipador. Vamos a ver qué tanto rinde. Y recuerden que esto está aplicado con Thunderbolt. Ustedes están visualizando los resultados de cada una de las pruebas, pero al final vamos a estar haciendo nuestras conclusiones en gráficas para que ustedes lo puedan apreciar de una manera más resumida. Terminando esta prueba vamos a iniciar el mismo proceso, pero ahora con todo de stock, procesador stock sin ninguna configuración y el disipador Noctua también. Tanto el procesador como el disipador van a estar en predeterminado, es decir, tal cual vienen y su uso, así que en esta ocasión sí va a aumentar más las frecuencias, también la temperatura y también todo lo demás, tanto de los ventiladores como del procesador en el rendimiento, pero eso lo vamos a ir viendo al final. Ustedes mientras pueden ir apreciándolo. Aquí ya está otra vez el juego, este va a ser más rápido, ya vieron en qué consiste el proceso. Después de este va a venir el Horizon Zero Dawn. Rapidito lo vamos a estar grabando. Aquí yo los tengo corto para que ustedes no tengan que perder tanto el tiempo, pero se hizo unas pruebas de casi una hora para que el último lleguemos al renderizado nuevamente. Ahí van a ir viendo en pantalla la monitorización del ventilador, del disipador, de sus ventiladores de ellos, de los ventiladores que tiene el gabinete, las frecuencias que alcanza el procesador, sus temperaturas. Después de esta última prueba al procesador y al disipador en stock, vamos a ir a un último test que consiste en repetir estas mismas pruebas pero en un procesador stock y el disipador que estamos testeando, el NHU12S, el Redux, igual en stock, pero ahora sin ventilación.
No tiene ni los delanteros ni los traseros y ahí van a poder figurarse y comprender si conviene tenerlos sin ventiladores o no y qué tanta diferencia hay entre ellos. En esta comparativa voy a omitir el renderizado y el segundo juego porque los resultados ahí se van a marcar y lo vamos a hablar en conclusiones para que no haya ningún problema y ustedes los puedan entender mejor y saquen sus propias conclusiones. Ya estamos por terminar las pruebas. Estamos en el último testeo con la última prueba, que es el procesador y el disipador en stock, es decir, sin ninguna configuración previa y predeterminado, así como viene, para que ustedes puedan ver qué tanto es el rendimiento. Recordemos que van a estar sin ventiladores, sin los tres que tengo en el gabinete metiendo aire, ni el superior ni el trasero. A simple vista se puede ver que pareciera que tienen las mismas temperaturas que uno stock con sus ventiladores y que pareciera que no cambia mucho que haya o no más ventiladores extra, pero apreciaremos mejor todo esto que les estoy diciendo en gráficas y visualmente más fáciles de entender. Y así terminaríamos estos testeos. Vámonos ahora a las gráficas y a ver los resultados en una sola pantalla para que así se pueda apreciar mejor, para que ustedes puedan definir qué conviene, qué no, y dependiendo de los trabajos que ustedes vayan a realizar. En esta gráfica podemos apreciar las temperaturas que llegó a alcanzar el primer testeo de nuestro procesador Ryzen 5 600 aplicado con Undervolt, es decir, todo controlado con voltaje para obtener frecuencias bajas, y a la vez que el disipador también tenía configurado una curva en sus ventiladores y ahí lo pueden apreciar, obtuvimos máximas de 56 centígrados en dos ocasiones, que fue cuando se hizo una prueba sintética como fue el Cinebench R20 y en el renderizado, ya que en los juegos no llegó ni a 50 centígrados. Considerando eso, podría estar muy bien si lo que se requiere es jugar y no necesitas de que el ventilador o que la temperatura estén muy altas. Y aquí se puede apreciar que puede mantener muy bien un renderizado, ya que este video en 4K de 9 minutos con 40 segundos tardó aproximadamente 12 minutos con 33 segundos. Pero ahí lo pueden apreciar. Vámonos a la siguiente gráfica. De la mano también podemos ver qué tanto fue la velocidad que alcanzó el disipador y ahí lo pueden apreciar, mínimas de 974, 965, de 1160 y la máxima que lograba alcanzar era de 1173 revoluciones por minuto. Recordemos que el disipador Redux alcanza 1700 revoluciones, por lo tanto al máximo hará más ruido y a la vez girará más rápido, pero aquí como pueden ver con Undervolt nuestro procesador se mantiene y por lo tanto la ventilación tiene que bajar también, y por eso podemos ver que no llega ni a 1200 revoluciones por minuto. Eso nos asegura un menor ruido y que el ventilador no se desgaste tanto. Ahí pueden ver los primeros beneficios del Ryzen con Undervolt. Y por último podemos apreciar a qué frecuencia siempre se mantuvo nuestro procesador en el primer testeo y con Undervolt y ventilador configurado en una curva del disipador Noctua. Y ahí lo tienen. Todas las pruebas las realizó en 4150 MHz, entonces está muy bien, pero cada quien va a sacar sus propias conclusiones. En lo que se refiere a los resultados obtenidos con el disipador de stock y el Ryzen también de stock, aquí podemos ver la gran diferencia. Como pueden ver, las temperaturas mínimas no hay ningún problema, pero las máximas ya están superando los 60 grados. Ahí pueden ver que en juegos todavía es factible, ya que puede tener hasta 60 grados de temperatura muy buenos, pero también vamos a ver el ventilador que tanto va a alcanzar. Ya en la prueba sintética como el Cinebench o en un renderizado, que es donde también pasa mucho tiempo, en donde ejecuta muchas acciones y tiende a calentarse mucho, ahí es donde se ve afectado y que llegan a temperaturas de 68 hasta los 70 grados. Todavía sigue siendo un promedio regular que viene bien y que no hay tanto problema en nuestro procesador. Mientras esté en 70, 75 todavía son muy buenos. Así que le está sacando en teoría todo el jugo a tu procesador con tu disipador, pero vamos a ver qué tal las revoluciones del mismo. Aquí como pueden apreciar, a pesar de que rinde más, aumenta más sus frecuencias, aumenta más su temperatura, pero también los ventiladores ya no bajan de 1700. Eso quiere decir que está llegando al máximo de sus revoluciones, por lo tanto al máximo de ruido que aporta, porque tiene que estar manteniendo esas frecuencias altas. Y recordemos que en stock siempre las frecuencias bajan y suben, y ahorita vamos a ver las frecuencias que llegaron a alcanzar. En las frecuencias que logró alcanzar el Noctua y el procesador en stock,
fueron variadas. Primero se mantuvo entre 3006, 3700, llegó a 4150, 4006, pero en todas la máxima frecuencia que detectó fue de 4650. Pero ojo, porque en juegos como el Witcher 3 y el Horizon Zero Dawn sí mantuvo esas frecuencias de 4650. En la prueba sintética del Cinebench R20 y el renderizado fue donde hubo más complicaciones porque no logró mantener esas frecuencias. En el Cinebench bajó y en el renderizado también, porque recuerden, si no puede mantener unas frecuencias con la máxima de revoluciones del ventilador, va a tener que ir bajando las frecuencias para que no se siga calentando. Y aquí, aunque llegó, no lo pudo mantener. Ahorita vamos a ver cuál fue el promedio que logró mantener en stock. Siguiendo con la última parte del testeo, aquí lo tenemos el disipador y el procesador en stock, pero ahora sin los ventiladores, sin los delanteros, sin los traseros y sin el superior. Recuerden que eran 5, 3 enfrente, 1 arriba y uno atrás. Al no tenerlos, volvemos a alcanzar cifras parecidas a configuraciones stock con ventiladores, ya que la temperatura máxima que llegan a tener son de 70 grados. Hay que ver cómo se mantienen las temperaturas dentro, ya que al no tener ni ventilación que entre ni ventilación que salga, se va a estar manteniendo dentro de nuestro gabinete. Así que hay que tener cuidado ahí, ya que ahorita cuando mostremos las pruebas completas de todos los generales, ahí vamos a poder apreciar mejor lo que les estoy diciendo. Porque el procesador sí va a estar refrigerado, pero todos nuestros demás componentes en el gabinete no. Y las revoluciones por minuto, mismos resultados, tenía que estar arriba de 1700, el tope máximo de este disipador, así que ahí no hubo también tanta diferencia. Pero en las frecuencias es donde sí cambió mucho, ya que las mínimas sí estuvo en 3700, pero las máximas llegó a 4650, pero no las pudo mantener, ya que en el Cinebench solo llegó a obtener unas frecuencias de 4200 en promedio, es decir, hasta ahí podía mantenerse sin ventilación, y hasta 4300, incluso 4400 en stock con ventilación. Así que ahí está un punto de que no está aprovechando los 4650, sino un poco menor. En stock 4400, 4300 en pruebas sintéticas y en renderizado, y el que no tenía ventilador hasta 4200. En cambio en los juegos sí, sin problema siempre ha alcanzado las 4650 y lo mantiene. Así que en juego ya nos vamos dando cuenta que no le exige tanto. Ya por último vamos a entrar a pruebas completas, en donde están todos los resultados, que aquí lo tenemos. Las barras rojas son las del procesador con Undervolt y el disipador con una curva en los ventiladores. Las verdes son las mínimas y las máximas del procesador y el disipador en stock, con 5 ventiladores, 3 set delanteros, 1 trasero, 1 superior. Y las barras amarillas son las del procesador y disipador en stock, pero sin ventilación. Y ahí las podemos ver. En temperaturas ya se pudieron dar cuenta que con Undervolt siempre se mantiene a máximo 56 centígrados hacia abajo. Pero en cambio en el de stock con ventilador y sin ventilador, las temperaturas son muy parecidas, llega entre 60 y 70, pero recordemos que son parecidas, pero eso no significa que sean iguales, ya que lo vamos a ir viendo. Lo mismo sucede con la ventilación no tiene ningún problema, porque todas, tanto las de stock como la que es de stock pero sin ventilación, llegan a alcanzar el tope a las 1700 revoluciones. En cambio con Undervolt no es así, ya que no pasa de las 1200 revoluciones, y poco a poco ahí vámonos dando cuenta de qué es lo que conviene más y hacia dónde hay que ir, pero eso ya depende de ustedes. Yo solo les estoy mostrando las pruebas necesarias. Y por último, las frecuencias que alcanzaron en general cada testeo, y aquí lo podemos ver: franjas rojas con Undervolt y curva de los ventiladores, franjas verdes stock igual con los ventiladores, franjas amarillas todo de stock y sin ventilación. Pueden ver las frecuencias siempre en Undervolt se mantienen en 4150 MHz, las de stock y las que no tienen ventilación son parecidas, llegan a alcanzar sí el tope 4650, pero como les digo, en juego sí se refleja las 4650 en su promedio de frecuencias, pero en Cinebench R20 y en renderizado no va a tener que bajar. En cambio con Undervolt las va a mantener en cualquier prueba. De esto podemos obtener que en frecuencias en generales de los tres, el Undervolt siempre va a estar en 4150, el de stock en un promedio de 4300, 4400, y si lo dejamos en un punto medio podríamos dejarlo en 4350, y el que es stock
pero sin ventilación tiende a bajar más, ya que a lo mejor se está concentrando la temperatura en su interior. Y aquí lo tenemos para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Espero les haya gustado y sin más, nos vemos, suscríbete y si te gustó, comparte y deja un comentario. Nos vemos.